¿Vamos a avanzar porque se nos enfría la comida o no? ¿Está todo bien con la comida? Tenemos las cocineras ya, gracias, muchas gracias por... Gracias. Y cocinero, perdón, porque hay un muchacho también ahí. Porque los hombres somos machos y porque queremos cocinamos también. Y decimos, sí, mi amor, siempre es la última palabra. Bueno, vamos a ponernos serios. No, les decía recién, estuve un ratito en la cocina y les comentaba que Dios usa siempre las cosas naturales para que nosotros entendamos la realidad espiritual. De cuando nosotros tomamos el matrimonio, leímos ayer en Efesios 5 que Dios habla del matrimonio como la unión de Cristo y la iglesia. O sea, la unión del matrimonio me permite entender la realidad espiritual de la iglesia. Así que la comida que fue hecha con tanto amor es una comida natural que nos permite recordar que Cristo es nuestra comida, que Cristo es el pan que comemos y nos nutre. Así que siempre recuerden eso. Gracias por ese amor. Miren, tengo muchas preguntas que me llegaron y algunas están ahí con los papelitos que van a llegar, pero quería compartirles algo también práctico como todo lo que estuvimos compartiendo. Y es un texto muy conocido que ustedes lo tienen ahí en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y tengo aquí la NBI, no sé si la podemos poner, si no se revela la máquina. ¿Vieron que la máquina a veces es anárquica también? Buenísimo, dale. Hay un montón. Bueno, si no llegamos para comer, la respondo por WhatsApp y le mando el audio. ¿Estamos? Molesta. Un poquito para atrás ahí. ¿Esto es NBI? Sí. Ok. Ahora bien, entonces dice, sabemos, ¿ven? Hay un conocimiento, un entendimiento, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántas cosas? ¿Te va a pasar cosas feas? ¿Dios la va a usar igual o no? Sí. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero el pequeño detalle es los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, todas las cosas ayudan a bien según el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darse a conocer a través de nosotros. Entonces, si Dios va a usar todas las cosas que te pasan, sean buenas o malas, para darse a conocer, ¿eso es una buena noticia o una mala noticia? Es buenísima noticia. Esto te debería liberar de mucho estrés, de mucha ansiedad, de muchas consultas conmigo que no son baratas. No es verdad. Pero te va a liberar el hecho de conocer que Dios va a usar cualquier cosa que me pase para que colabore con su plan, que es darse a conocer, es una gran noticia. Pero miren que nos recuerda todavía el Señor en el verso 29, ¿qué significa esto? Pablo nos explica esto, ¿cuál es su propósito? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, y quiero aclarar bien esto, no está hablando de que este sí, este no, este sí, este no, como la doctrina de la predestinación, sino la misma palabra lo dice, predestino, destino previo. ¿Qué pensó Dios antes? Destinó que seamos transformados según la imagen de su Hijo, ¿sí? ¿De dónde vimos la palabra imagen? En la hoja 1 de la Biblia, ¿ven? Conectan de nuevo con la intención original. Dice que Dios está trabajando para transformarnos según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y que lo que tenés que saber, y tenés que irte a este campamento sabiendo que lo que Dios está haciendo es formar la imagen de su Hijo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Solamente Cristo en nosotros es el que nos va a permitir que Dios sea visto, que es su propósito. Por eso va a usar cualquier situación. Y tenés que saber, si te pasa algo difícil, la oración rápida es, Señor, sácame de esto. No, la oración tiene que ser, Señor, ¿cómo va a formar esto tu vida en mí? ¿Cómo va a colaborar esto que estoy pasando? Porque es momentáneo. Te puede durar 1 año, 2 años, 3 años, pero es momentáneo. Al lado de lo eterno, 3 años es un granito de arena. ¿Sí? Esperemos que no sea tan largo, pero tenemos que aprender a entender que las realidades que vivimos en el plano natural, todas Dios las va a usar. Y esa es una gran noticia. ¿Sí? Y quiero leerte otro texto para que entendamos, porque todo el fin de semana estuvimos hablando y el apóstol acaba de volvernos a recordar que es una vida
y es una vida que está en nosotros. Y esa vida nos pone a la altura de todas las demandas de Dios. Dios demanda fruto del Espíritu, Cristo en mí lo va a producir. Dios demanda ajustarme al diseño del matrimonio, Cristo en mí lo va a producir. Dios demanda ajustarme al diseño de familia, obedecer, Cristo en mí lo va a producir. No es magia, es una realidad. Solo que lo tenemos que ver, se tiene que revelar a nosotros. ¿Sí? Pero quiero mostrarte, miren, Jesús fue nuestro modelo, Jesús fue un ser humano, 100% humano. Muchacho judío, un bebé que nació de la panza de una mamá judía, un ser humano. Pero como fue engendrado por el Espíritu, lo que tenía en su interior es lo que nos pasa a nosotros hoy. Tenía Cristo en su interior. El Cristo eterno vino y se encarnó en Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Cristo eterno ahora habita en nosotros. Es lo mismo. ¿Me siguen? Y entonces todo lo que nosotros estamos viviendo hoy es, por un lado, realidad natural, terrenal, y por el otro lado, la realidad celestial, que es Cristo en nosotros. Por eso les leí recién Romanos, para que ustedes entiendan. Ustedes pueden vivir situaciones terrenales difíciles, pero Cristo en nosotros nos da la perspectiva celestial y nos da las herramientas para hacer lo que Dios está demandando de nosotros. Salud, pastor. Muy bien, vamos a leer Juan, y ahora voy a empezar a responder las preguntas. Quería poner esto como base. Juan capítulo 3, verso 13. Y ahí si querés, si es cortito, puedes dejar la Reina Valera. Bueno, si no, ese está bien. Miren, poneme la Reina Valera, por favor, porque ahí sí se entiende mejor la otra versión. Ahora no anda Reina Valera. Miren lo que dice ahí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo descendió del cielo, pero está en el cielo? Efesios 2 dice que nosotros cuando nos unimos a Cristo, Dios nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, si mirás para el costado, todos estamos sentados acá, pero en tu espíritu estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es lo que significa la misma realidad que vivió Jesús, que estaba en la tierra, pero estaba en el cielo, es la que vivimos nosotros hoy. Estamos en la tierra, pero estamos en el cielo. Estamos en la tierra, pero tenemos una realidad celestial en nosotros. Y eso se te tiene que revelar. Porque eso te blinda contra todas las tonteras que este mundo te puede ofrecer. Te blinda contra todos los problemas que puedan aparecer. Porque en realidad nosotros estamos aquí, pero somos celestiales. Y no es solo un cuentito, estamos literalmente, nuestro espíritu está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así como Jesús hace 2000 años bajó del cielo, pero estaba en el cielo y era uno con el Padre, ahora vos y yo estamos en la tierra, pero somos uno con el Padre porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora esto puede ser solo un cuentito para vos, solo una teoría que alguien dice o dice la Biblia, o puede ser una realidad de vida si se te revela. Si se te revela la vaca. Bueno, después cuéntenle a los cocineros, porque no saben de qué estamos hablando. Vimos una vaca revelada. Es un gran misterio. ¿Tenemos a mano la imagen? ¿Podemos mostrarle? ¿Le mostramos a los cocineros la imagen? A ver, poneme la imagen, no la que tiene las líneas rojas. Le vamos a hacer un examen a los cocineros. ¿Nos permiten? Ya le dijeron. ¿Quién les dijo? ¿Yo qué dije? Bueno, ¿qué ven ahí? Acabo de decirlo. Siempre cometo ese error. ¿Qué vemos ahí? Que está escondido. Vamos a la próxima imagen. La imagen siempre estuvo ahí, pero de repente el Señor nos revela y nos muestra que hay una vaca. ¿Sí? Ahora los que no habían visto antes, lo volvieron a ver. ¿Sí? Está revelada la vaca. Bueno. Ya estaba revelado por la palabra, exactamente. Bueno, miren, tengo un montón de preguntas que me llegaron aquí por WhatsApp y tengo un montón de papelitos aquí que no estamos sorteando nada, son las preguntas de ustedes. No estamos sorteando ningún libro. Pregunta número 1. ¿Cómo diferenciar el amor emocional del amor guiado por Dios? Muy fácil. Si lo podés hacer vos, no es Cristo. El amor todo lo soporta. ¿Vos soportás todo? No. Entonces ahí te das cuenta cuál es el amor emocional. El emocional, ¿saben cuál es? El que canta el hermano Luismi. Hermano de alguien es, ¿no es cierto?
El hermano Luis me dice, dame una prueba de amor. El amor emocional busca su propio beneficio. Algunos ya están tarareando la canción. Olvídense de la canción. Y el amor del Señor, que es Cristo, es el que produce darse. O sea, recuerden, de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo, dio a su propio Hijo. El amor de Cristo es el que se da, el que busca el beneficio del otro, el que todo lo espera, no busca lo suyo, no guarda rencor, ¿sí? Permanece para siempre porque nunca deja de ser. El amor humano, te amo mientras está todo bien. Cuando me tratás mal o no me cocinaste rico, ya no te amo. Y listo, se terminó el amor. ¿Cuánto escucharon que la gente dice eso? Se terminó el amor. ¿Y cuánto ustedes vieron que un coche se terminó el combustible y lo dejan tirado y se van a buscar uno nuevo? No, tenés que ir a recargarlo. Y continúas con tu coche. Por dar el ejemplo. Bueno, vamos a otra si nos alcanza el tiempo porque hay muchas preguntas. ¿Cómo evitar que el noviazgo se convierta en un ídolo? Qué bien. Es que nada de lo que vivimos en la realidad debiera convertirse en el centro. Nosotros somos cristocéntricos. Nuestra vida es Cristo. Y todo lo que viene a nuestra vida tiene que colaborar con esa vida, ¿sí? Por ser expresión de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso Colosenses 2 dice, nosotros estamos completos en Cristo. Yo ya estoy completo, mi noviazgo no me completa. Mi esposa no me completa, mis hijos no me completan, los bienes económicos no me completan, yo ya estoy completo. O sea, cuando entendemos la realidad de la vida de Cristo en nosotros, lo que va a pasar es que nada, ni una persona, ni una relación, ni bienes, ni viajes, ni nada puede ocupar el lugar que tiene que ocupar y que está diseñado por Dios que ocupe, que es Cristo. ¿Sí? ¿Qué hacer si mis líderes me dicen que no es la persona o el tiempo para andar con alguien, pero yo creo que sí? Miren, lo vimos en la historia de ayer, tiene que haber toda una confirmación personal, y lo leímos recién en Romanos. El Señor está trabajando para formar a Cristo en nosotros para que Él sea el primogénito de muchos. O sea, nunca es personal. La vida que vivimos es corporativa. Claro. Entonces, está bien que de repente hay caprichos y gente que no le parece. No le cuenten a mí. Bueno, están grabando, no puedo decirlo. Me pasó una vez, las preguntas no las van a subir. No les puedo contar, después les cuento en privado. Poné pausa. No. Una vez una persona gustaba de mí, de muy joven, y los padres hicieron todo para que no fuera, y no fue. Con el tiempo, yo me caso con Denise, pasa el tiempo, y un día me toca ir a predicar a la congregación donde estaban estas personas, y el padre viene y me pide perdón, y me dice, ¿cómo me equivoqué con vos, David? ¿Se puede pasar a veces eso? Y no se preocupen, no es que pobre chica se quedó soltera, porque esta es otra cosa que no mencioné ayer. Dios no anda haciendo magia, y no es que Dios tiene una persona para vos con nombre y apellido, y Dios sabe, pero vos no, y arreglate. Y no tenemos la fotocopia con las flechas unidas entre los nombres de cada uno. Dios tiene personas con características, ¿sí? Que son las que van a colaborar con el propósito. Después te gustará si es chino, enrulado, lacio, rubia, el color que sea, pero te tiene que gustar, pero tiene que tener las características como vimos ayer. Entonces, tenés que identificar si estas personas que te están diciendo que no es como un capricho porque les parece que no, o hay cosas que tenés que alertarte. Yo tengo les voy a pasar después una copia, un archivo que se llama Razones para no casarse. ¿Les interesa? Sí. Bueno, oren que el Señor les muestre. Y ahí hay como 40 razones que si ves en la persona con la que estás de novio no te casas. Si las tenés que trabajar, corregir, arreglar, hágame acordar, por favor, Pepe, los líderes, Sandra, que les envíe el capítulo ese de un libro. Pero hay que hablar, orar, ¿sí? No puede ser que solo a mí el Señor me reveló y están todos en desacuerdo. Claro. Orar, hablar, ver, escuchar las razones, por qué les parece que no. Y ahora, si yo caprichosamente quiero estar con alguien que no vale la pena, bueno, me aguantaré las consecuencias. Claro. ¿Cómo puedo terminar una relación que está fuera de diseño sin lastimar a la persona? En primer lugar, te diría, si sabes que ya está fuera de diseño, termines ya. Y algún tipo de lastimar va a haber porque hay expectativa, gana, deseo, y bueno, lamento mucho, pero cada uno sanará después su historia, pero es mejor honrar al Señor que honrar a una persona, y si yo honro al Señor, Él se hará cargo de que todo termine en orden, ¿sí? Pero muy valiente el que hizo esta pregunta, porque si ya lo estoy identificando, no esperes. Claro.
ya terminada esa relación, y si Dios quiere que sea, y si después cada uno madura, crece y se encuentra en Cristo, podrán seguir o no. ¿Qué pequeños hábitos recomendás para no enfriarse con el tiempo? Muy bien. Todo lo que se enfría, ¿qué significa? Le falta fuego. Entonces, y está bueno los pequeños hábitos. Hay personas que conozco que hablan de hábitos atómicos. Tienen la posibilidad de producir mucho con un pequeño fueguito, ¿no? Entonces, lo más importante, como vimos en la imagen cuando trabajamos el antes y después de la cruz, que trabajes para no alimentar la carne. ¿Sí? Todas las veces que identifiques deseos desordenados, cosas que esconder, es muy fácil identificar cuando el alma se quiere ir para el lado que no es porque se empieza a esconder. Empieza a luchar con la duda, empieza a luchar con el temor, cuestiona a Dios, cuestiona a los padres, cuestiona a la familia, cuestiona a los líderes. Todo eso es alerta, 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 luz roja de peligro. Entonces los pequeños hábitos son todos los días orar, todos los días leer un poco la Biblia, todos los días escuchar música que te edifique. Si vas a ver 4 capítulos de una serie de Netflix, tendrías que poder por lo menos ver una enseñanza de YouTube que te edifique, que te recuerde una enseñanza del campamento. No puede ser que solo escuches mucha música no cristiana y ninguna cristiana. Claro. Está desequilibrado. Solo veas 6 capítulos de Netflix, no veas ninguna enseñanza, ni leas la Biblia, ni hagas nada que alimente. Recuerden que es un alimento. Todo lo que alimento va a crecer, lo que no alimento se va a enflaquecer y va a perder. Entonces son pequeños hábitos todos los días. Revisar tus vínculos, con quién te juntás. Te juntás con personas que te nivelan para arriba, que te desafían, que te hacen crecer, que te cuestionan, que te llevan a Dios, o te juntás con personas que vos te sentís mejor, te sentís con mejor autoestima porque te crees mejor que ellos, pero ellos te tiran para abajo. Son menos que vos, saben menos que vos, no le interesa a Dios, te van a traer todas las tonteras. Tenés que evaluar con quién te vinculas. Sobre todo para comer, porque hay lugares donde nos sentamos para dar de comer, porque nosotros tenemos el alimento o el antivirus para el zombie. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces ahí no me siento a comer. Me siento a dar de comer, pero en un lugar como este estoy sentado para comer. Es un lugar seguro, un lugar donde vas a escuchar cosas que te van a edificar. ¿Sí? Desde su experiencia, que una persona realmente cambie por dentro y no solo entienda las cosas a nivel mental. No entendí la pregunta, pero me imagino cómo se ve, cómo se identifica. ¿Quién preguntó esto? Levante la mano. Era anónimo. No, miren, es verdad, por eso hablamos desde el primer día, vengo diciendo, esto no es una cuestión de conocimiento mental, de aprender los conceptos, de conocer las teorías, sino de una transformación interna. La vida que Dios nos dio es interna. Comienza en el espíritu, va a ir absorbiendo mi alma, y si mi alma está bien, mi cuerpo se va a sentir bien, y así Dios va absorbiendo toda mi vida. Después va a absorber mi matrimonio, va a absorber mi familia, y toda la realidad de vida que gestionamos y vivimos va a mostrar una transformación real. Yo puedo decir, miren, el alma finge los frutos. Yo puedo decir, soy tranquilo, soy manso, soy paciente, y de repente viene alguien y me pellizca, ¡fua! Y me enojo y lo mando a la China. Entonces no era el fruto del espíritu, era David haciendo fuerza para ser tranquilo. Por eso en la convivencia, Dios nos creó para la comunión. No tengan miedo a convivir, porque ahí es donde se ve a Cristo o no. Claro. Y cuando yo no veo a Cristo en Roy, no me enojo con Roy, veo que le falta a Cristo. ¿Qué hago? Tengo paciencia hasta que Cristo crezca en él. Amén. No personalizo el problema. ¿Sí? Esto si lo identificás en tus compañeros, en tus hermanos, en tu papá, tu mamá, no te enojes. Orá para que crezca Cristo en él. Recién vimos que Dios está trabajando para transformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Cristo tiene que aumentar en nosotros. Cuanto aumenta Cristo, se va a ver Cristo. Entonces, cuando estamos discipulando a alguien, los que estamos pastoreando a la gente, no nos enojamos con la gente. Identificamos que le falta a Cristo. ¿Qué hago? Le doy más Cristo, más pan de vida. Claro. Hasta que Cristo crece, se nutre el cuerpo y ahí se expresa la realidad interna que me gobierna. Si veo carne, bueno, llévalo a la cruz y clávalo. No. Tiene que ser crucificada la carne, lo ayudo a identificar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, amén, recuerden que todo lo que no les queda claro, todavía les queda acá a los pastores adelante que le van a completar la respuesta. Amén. ¿Quieren agregar cosas? Tienen libertad. Si alguien quiere centrarse en lo que es más importante o en Dios
¿en qué debería enfocarse cada día? Bueno, como les dije, todo lo que edifique eso, lo que me haga entender. Recuerden, Pablo habla de conocer las riquezas incontables de Cristo, inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a pasar toda la vida conociendo y no vamos a terminar de conocerlo. ¿Sí? Así que dediquen tiempo. Todo lo que le dedicamos tiempo crece, todo lo que le dedicas tiempo aumenta. ¿Sí? Y hay que conocer, pero no como conocimiento intelectual, sino como conocimiento de vida. Todo lo que sé ahora se transforma en vida en mí y empiezo a vivirlo como realidad de vida. Dios me habló de ser evangelista. ¿Ok? ¿Qué cosas puedo hacer diariamente para comenzar a vivir lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo puedo quitarme la pena de hablar de lo que Dios me dice para otras personas? O de orar por personas en la calle, etcétera, porque el Espíritu Santo me incomoda constantemente con decir cosas y orar y así. Qué bueno. Te diría que obedezcas. Miren, primero, todos somos evangelistas. ¿Sí? Todos tenemos el llamado a llevar las buenas noticias. La buena noticia es que Dios nos dio vida porque estamos muertos. Sí. No te metas en la cuestión de cielo e infierno, si te portás bien va a ir al cielo, si te portás mal te va a ir al infierno, porque eso no está en la Biblia, no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que estamos reconciliados con Dios y que necesitamos abrazar la reconciliación y que si la persona lo quiere, empieza a vivir la vida de Cristo. Está muerta, esa es una malísima noticia y necesita la vida que está en Cristo. Y entonces, como el evangelismo es una vida, mientras vas viviendo, si se ve a Cristo, estás evangelizando. Todo lo que hablamos de este fin de semana es evangelístico, porque te hace mirar todo el tiempo a Cristo, a la realidad de la vida que te fue dada, a tomar conciencia de una vida que necesitamos vivir. Después hay personas que tienen el don o la gracia o la gracia de evangelista, que les sale evangelismo por los poros. Te predican a las piedras, predican a los patos, predican a que se le cruce por delante. Y hay gente, y esto es algo que tenés que identificar como un don de Dios, y toda esa inquietud que estás teniendo ya la estás identificando como del Espíritu, tenés que obedecer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo es tu nombre? Mario. ¿Vos me despertaste a la noche haciendo ruido? Me lo reveló el Señor. No te asustes. Vamos a suponer que el Señor me dice que yo le diga algo a Mario. Y yo empiezo a dudar por dentro y digo, no le digo, me da vergüenza. Y mirá si no es verdad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si yo le digo algo a Mario y es una idea mía, no pasa nada. Y él dice, David, qué raro, mirá lo que me dijo, nada que ver. Y yo me voy y yo lo dije y a él no le pasó nada. Pero ¿qué pasa si yo le digo a Mario y es del Señor? Y produce lo que Dios quiere que se produzca. Si yo no lo digo, por pena, me estoy perdiendo la oportunidad de que haya sido real. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es real? En la práctica. Le va a decir algo a alguien y se va a largar a llorar. Para vos no tiene ningún sentido, pero para la persona la palabra que le decís sí tiene sentido. Tengo amigos que son bien locos que hacen estas cosas y un amigo me contaba una vez, estaba en la cola del supermercado, ¿no? En la fila. Y estaba la cajera y el Señor le dice, decile que yo le sano su oído. Y él dice, no, Señor, ¿cómo le voy a decir? Gente llena para atrás. Y se va acercando y le toca y el Señor no lo deja tranquilo, decile que le sano el oído. No, Señor, decile que le sano el oído. Bueno, él llega a su turno, pone las cosas frente a la cajera y le dice, perdóname, para mí no tiene ningún sentido, no sé si para vos tiene sentido. Dios me dice que te sana el oído. Y la chica se larga a llorar. En medio del supermercado. Toda la gente esperando y ella empieza a llorar y le dice, no te puedo creer. Yo estoy hace meses con una infección en el oído, mi médico me acaba de decir que voy a perder el oído, que no hay solución, y se le empieza a destapar en el oído en el momento que está hablando con él. No hay reunión, no hay canción, no hay fuego, no hay bomberos. Una persona obedeciendo al Señor, siendo el reino de Dios para esa persona, la reunión para esa persona en ese momento. Sí. Y en lo que duró, imagínense él ya con pena porque los otros están esperando con cara larga, que me tiene que cobrar, vete, ¿no? Así que él agarra, le pone la mano en el oído y le dice, se sana en el nombre de Jesús, se agarra su cosa y se va. Y después, bueno, esa persona se encuentra con él otro día que él vuelve y le cuenta que había recuperado la audición, pero a veces pasa eso. ¿Cuál es el beneficio? No sé. Esa persona quizás se conecta con Dios, vuelve al Señor, ese día Dios ya la está inquietando, están haciendo de nuevo, y lo que va a suceder es que fuiste un canal. Porque las señales no son, miren, ¿saben cuál es el mayor milagro que todos experimentan? Yo no necesito ningún milagro para creer en el Señor.
No necesito ningún milagro, porque mi vida es un milagro. Vivo con el milagro de estar vivo y sano todos los días, de entender el propósito del Señor, de que el Señor gobierne mi vida, de estar hoy acá en vez de estar en mi casa, de tener pan para comer, de que Dios me diga hacer un viaje y que Dios provea todos los recursos para hacerlo. O sea, ese es el milagro. El milagro no es que te pase algo mágico. El milagro es estar sano y ser un buen administrador. Haber nacido de nuevo es el mayor milagro, el mayor testimonio. Pero hay personas que de repente están lejos de Dios o están naciendo de nuevo que necesitan la señal. La señal no es lo importante, la señal es un cartel que te indica. Cuando nosotros veníamos por acá y vimos las señales o en el teléfono que nos guiaba o vimos la señal de dónde doblar, no nos quedamos en la señal. Mirá, llegamos la señal. Y nos quedamos ahí cantando y haciendo un campamento con los chicos de México en la señal que indicaba dónde venir. No, llegamos al campamento. La señal, ¿cuál es la función? Apuntar a Cristo. Entonces, la persona que tiene este don es una señal que le va a servir a la persona para ir a Cristo. Sea obediente, usalo, sin miedo. Felipe. Acordate, el miedo lo experimentó Adán cuando desobedeció. El miedo no es de Dios. La persona que duda, que tiene miedo, que tiene vergüenza, es la naturaleza vieja de Adán en nosotros, queriendo que nos escondamos. Pero Cristo en nosotros va al frente. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios a mi pensamiento u otras voces? También, muy fácil. La voz de Dios siempre te va a llevar a Cristo. La voz propia te va a llevar a tus propios deseos, a esto que decíamos recién, la duda, el temor, las luchas internas. Otras voces no te van a llevar a Cristo, a no ser que sea una voz de Dios, de alguien que viene y te quiere llevar a Cristo. ¿Sí? Entonces va a ser la misma, no va a ser tu voz, va a ser la voz de Dios a través de una persona. Si quieren agregar, pueden ir agregando. Claro, cuanto más me conecto y aprendo a escuchar, más fácil es escuchar. ¿Sí? Pero recuerden, la voz de Dios está dentro. Es Cristo en nosotros. Es cerrar los ojos unos segundos y no sé cómo lo vas a escuchar. No importa si es audible, no es audible, una sensación, pero te vas a dar cuenta que es una propuesta interna que no es natural. Naturalmente todo te va a poner a Dios. Tu mente, la voz de otra cosa te va a llevar a oponerte al diseño, a oponerte a Dios. La voz interna siempre te va a acercar a Dios. Siempre te va a llevar a ver y a obedecer a Dios. ¿Cómo puedo huir del pecado o de cosas que sé que me alejan de Dios en mi día a día? Excelente pregunta. Huir es una de las grandes claves para resolver cosas. Necesito evaluar el resultado. Miren, la iglesia se ha vuelto tan mística que ha perdido la razón. Y todo en Dios tiene una lógica. No estoy hablando de la lógica humana, estoy hablando de la lógica de Dios. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo. Considera, busquen los sinónimos, es pensar, razonar, reflexionar. Considera lo que digo. Entonces mi mente, ¿en qué tiene que considerar? En las cosas del Espíritu. Y entonces Dios me da entendimiento. ¿Sí? Lo que necesitamos aprender a hacer es evaluar el resultado. Estoy haciendo esto, estoy esclavo de esto, me tienta esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Y esa evaluación te lleva segundos. Y empieza, ¿cuándo huís? Es muy difícil, como ya di el ejemplo de la pornografía, es muy difícil que vos estés sentado frente a la computadora, la pantalla ya ahí con la imagen, y vos en ese momento seas macho para huir. Macho en el sentido de valiente, no cualquier de esto le puede pasar al hombre o a la mujer. Y puedo dar un ejemplo muy común, porque la adicción a la pornografía es muy alta hoy en día. Sí. Entonces, ¿cuándo tengo que huir? Antes, cuando empieza mi mente a coquetear con la idea. Es en ese momento que tengo que empezar a huir. Llamo a alguien, mando un WhatsApp a alguien, me pongo unas zapatillas deportivas y salgo a hacer running. No sé, hago algo que me saque de esa situación. Claro. No en el momento. ¿Sí? Huir es una clave. Y huir decidiendo honrar al Señor. Recuerden, Cristo está en nosotros. Si hago algo que lo deshonra, ese mismo momento que lo estoy haciendo, lo estoy deshonrando. No cuando alguien se entere que lo hice. O sea, el mecanismo de huida es algo muy importante. Yo me acuerdo un pastor una vez contó el testimonio que luchaba justamente con pornografía. Y entonces él se propuso con el Señor. Esto no va, a donde sea que esté, me empieza a coquetear mi cabeza con la idea, me voy a arrodillar a orar. Y se encontraba en el medio de la calle, a veces arrodillado orando, en el supermercado, en todos lados, era medio loco. Pero de esa manera fue venciendo. ¿Por qué? Porque
Cada vez que cedes, lo alimentás. Lo alimentás, crece. Al otro día volvés a ceder, lo volvés a alimentar, creció un poquito más. Y así va creciendo y va creciendo la carne y se hace un King Kong. Cuando lo dejás de alimentar, cada vez que huís, le sacaste un poquito de comida. Al otro día huís de nuevo, le sacaste un poquito de comida. ¿Qué hace? Se empieza a enflaquecer, empieza a perder fuerza, empieza a volverse raquítico, un día no tiene más fuerza para tentar. Pero si coqueteas en tu cabeza, no va a pasar nada, lo voy a poder manejar, es solo una vez, me da placer, me desconecta del estrés, todo mentira. Mentira, 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 te quiere hacer caer porque la carne te quiere matar y te quiere alejar de Dios. Sí. El mecanismo es la huida, huye de las pasiones juveniles. Le dijo Pablo a Timoteo, un apóstol a su colaborador. Sí. Así que imagínate cuánto más nosotros. Claro. Tenemos que huir todo el tiempo. Claro, y como José, uno se conoce a sí mismo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo ir, hasta dónde no? No me meto donde sé que no me tengo que meter. No, voy un rato, no va a pasar nada. Sí va a pasar. Huye. Claro. Soldado que huye sirve para otra batalla, dice por ahí. Huye, no hay que enfrentarlo. ¿Cómo distinguir entre un área en la que la persona puede crecer dentro de la relación y la incompatibilidad de fondo? A ver. Dentro. Ok. A ver si entiendo bien la pregunta, pero en realidad, como decíamos ayer, tenemos que evitar el yugo desigual. Si yo quiero crecer y la otra persona no, ya es yugo desigual, aunque los dos estén en Cristo. Yo quiero crecer en Cristo y la persona no, es yugo desigual. Acuérdense que formar una familia, un matrimonio es conyugo, tirar juntos como dos bueyes. Tenemos que tirar juntos. Yo lo que empieza a preguntar, me da la impresión que tiene que ver con si alguien es como perfeccionable, tiene como potencial para cambiar, o es yugo desigual. Ok, pero eso se ve en la intención de la persona. Yo no puedo juzgar a la persona por el estado de hoy. Claramente yo soy mejor hoy que hace 10 años. Mi esposa tiene un mejor esposo que cuando recién se casó. Hace 27 años. Porque en realidad uno va avanzando, aumentando, creciendo. Cristo va creciendo en nosotros y eso es hasta que... Dice Pablo, Dios comenzó una obra en nosotros, la va a perfeccionar el día de Jesucristo. Tu perfeccionamiento termina cuando te mueras, si el Señor no viene. Claro. Pero eso yo tengo que ver en la actitud de la persona. La persona no quiere, yo soy así, bancátela, toda mi vida soy así, no me interesa, no quiero cambiar. Y a veces la persona no te lo dice así, pero sus actitudes lo muestran. No quiere estudiar, no quiere superarse, no quiere hablar con nadie, no quiere leer un libro, es conformista. Y todo el mundo lo muestra y en nosotros lo vemos. O sea, nosotros tratamos de superar a nuestros padres, queremos vivir mejor, tener más bienestar económico, bienestar académico. O sea, todo en la vida de Cristo en nosotros está para aumentar permanentemente. El diseño de Dios es avance. De un matrimonio en el Edén, avanzar hasta gobernar sobre toda la tierra. El avance es la genética del diseño de Dios. Si estoy con una persona que no quiere avanzar, evidentemente algo está mal. Ahora, si no puede avanzar hoy porque no tiene las condiciones, o todavía no puede, o está haciendo el esfuerzo, bueno, yo evalúo el potencial de lo que va a hacer. Si no tiene el deseo, no tiene ganas, una alerta. Si yo quiero avanzar y la persona no, ¿cómo vamos a tirar juntos si uno va atrás y el otro va adelante? Claro, sí. ¿Cómo puedo yo colaborar para que algo pase de conocimiento a revelación, para que sea vida real y no teoría? Buenísima pregunta. Miren, la revelación la produce el Señor. El Señor te saca la venda y un día te dice, ves la vaca, ¿no? Te permite ver algo que estaba ahí pero no lo veías. Ahora, el Señor no le revela esto a cualquiera. ¿Por qué pasa a veces que estamos sentados todos en el mismo lugar y uno lo vio y el otro no lo vio? Tiene que ver con la actitud interna, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con el deseo. Claro. Yo no puedo producir que Dios me dé entendimiento, pero sí puedo ponerme a considerar. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo y Dios te dé entendimiento. El trabajo nuestro es ponernos a considerar. ¿Será? No lo había visto así. ¿Saben? Una de las maneras de identificarlo es la siguiente. Y yo te digo que tenemos que entender y conocer las riquezas de Cristo. La sensación que te viene a la mente, ¿cuál es? ¿Ya está? ¿Ya lo conozco todo? No. Hay mucho por conocer. Esa hambre, ¿cuánto todavía no conozco? Impresionante todo lo que aprendí en este campamento,
Entonces mirá cuánto no conocía, cuánto habrá todavía por conocer. Eso te deja totalmente abierto para que Dios te dé entendimiento. La persona religiosa, la persona conformista, la persona que dice, ya está, ya lo sé todo, ya fui a todos los campamentos. Menos mal que no hacen más campamentos, ¿para qué? Si siempre aprendemos lo mismo. Solo hablan de Cristo, 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 Cristo. Esa persona no se le va a revelar nada. La persona que está sentado acá, pero está pensando en otro lado, está mirando el teléfono, Dios no te va a revelar nada. Claro. Porque para que te revele tenés que estar atento, tenés que estar prestando atención, tenés que estar considerando y tenés que estar evaluando. ¿Será así o no será así? Esto que nos dijo David, este argentino vino a vendernos acá verdura, me voy a ver en la Biblia si es verdad o no es verdad. Ponete a estudiar. Por eso traté de mostrarte mucho testimonio de la Escritura para que no creas que estoy inventando algo. Hay el testimonio de la Escritura para que explican lo que estamos diciendo y lo que nos está pasando. Sí. No estamos torciendo la Biblia para que diga lo que yo quiero decir. La Biblia me muestra lo que estoy viviendo. Y entonces puedo explicar la vida que ya tengo dentro. Pero eso es algo que se nos tiene que revelar y el Señor lo va a ir revelando en la medida que tengas hambre. ¿No tenés hambre? Aunque te den el mejor plato de comida, no lo vas a comer. Pueden agregar. ¿Cómo gestiono ser hijo o hija de un padre o madre que se siente fracasado o fracasada porque su matrimonio se rompió? No, qué duro. ¿Cómo vivir la vida de Cristo como un hijo de padres divorciados, ambos cristianos? Bueno, todas estas situaciones, recuerden, las situaciones, las experiencias no definen el diseño. Esa fue la experiencia de mi papá y mi mamá. ¿Sí? No es la idea de Dios, ocurrió, ya está. Vamos de hoy para adelante. ¿Qué voy a hacer yo? Trabajar todo lo posible para ajustarme a diseño, entender la vida de Cristo, transformarme en una persona que vive ajustada a diseño y trabajar para que en mi vida y en mis hijos y mis nietos esto no suceda. Porque ya estamos viendo que la ruptura produce un impacto, produce daño y hay diferentes circunstancias, obviamente. No estoy hablando de los divorcios de capricho porque hoy hay muchos divorcios, cualquiera por nada se quiere divorciar. Estoy hablando de los divorcios extremos, ¿no? Como de situaciones difíciles, donde uno de los dos quizás hizo todo el esfuerzo por resolverlo y el otro no quiso y bueno, y se rompió. Pero recuerden, nosotros no somos el Espíritu Santo personal del otro. Nosotros no podemos ayudar al otro, sanar al otro. Cada uno vive su propia vida. Y yo como hijo no puedo hacerme cargo de mi padre se tiene que hacer cargo de mí. Si como hijo, ¿qué puedo hacer? Orar, estar atento, colaborarle, pero viví tu realidad de hijo, de hija, y dejar que tu papá y tu mamá vivan su realidad de adulto, y cómo la manejan, y hacen lo que pueden, y Dios le pedirá cuenta de cómo lo manejaron. Pero no es tu función ser mamá de tu mamá, papá de tu mamá o de tu papá. Tu función es ser hijo, y el modelo que tenemos de hijo es Cristo, es Jesús obedeciendo porque tenía a Cristo en su interior que lo llevaba a obedecer. Amén, así. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Timoteo. Si ustedes leen Hechos 16, Timoteo tenía un papá griego. 2 veces, Lucas en 3 versículos menciona 2 veces que tenía un papá griego. ¿Qué significa esto? Y el papá griego no era judío, por lo tanto no le enseñó judaísmo, nada de la Torá, nada de la vida de Dios, le enseñó filosofía griega. No le enseñó cristianismo porque no había abrazado la fe en Cristo. Entonces Timoteo tuvo un papá ausente. ¿Y qué pasa con Timoteo? ¿Crece traumado? No, Dios le provee a Pablo como su papá espiritual. Y Pablo varias veces dice, mi hijo espiritual, Timoteo, mi hijo espiritual. Y Pablo le reconoce a Timoteo que había en la casa una mamá con fe no fingida, una abuela con fe no fingida, y eso fue suficiente para que Timoteo crezca amando al Señor. Y después cuando Timoteo necesitó una figura paterna, alguien que sea su padre, no natural, pero una figura, le puso a Pablo. Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de Timoteo. Mirá si tiene influencia. O sea, yo puedo victimizarme porque mi papá y mi mamá son un desastre, o puedo identificar que quizás el pastor, el hijo del pastor, algún líder, alguien, un matrimonio de la iglesia que los quiero mucho, que son buenos referentes, pueden ser mi figura. A veces ni siquiera se enteran, pero yo los miro. Los veo como un modelo, los veo como figura masculina, figura femenina, y el Señor me permite tener, no literalmente a mi papá al lado, pero tener una figura masculina que es impacto sobre mi vida. Déjenme darle un ejemplo bien sencillo para que vean, y esto no es autorreferencia, solo para que vean cómo funciona. Yo me crié en una familia en la que mi papá hizo toda su vida muchos esfuerzos para que estemos bien, pero también por un poco de cabeza dura le fue muy mal muchas veces económicamente. Entonces pasamos por muchas dificultades económicas
Y me acuerdo, la última fue yo tenía como 12 años. Mi papá perdió todo, perdíamos casa, bienes, coche, nada, no teníamos nada, y nos arreglábamos como podíamos y el Señor, bueno, después fue proveyendo. Pero el punto es el siguiente, yo desde muy chiquito tenía un interés académico, me gustaba estudiar, me gustaba leer, de hecho, antes de ir a la escuela aprendí a leer solo en mi casa. Conectaba las palabras de los diarios, me habían enseñado ABCDE, ¿no? O sea, A, I, O, U, y yo ya con eso fui conectando las palabras y aprendí a leer. Obviamente no leía como hoy, pero para un nene de 5 años era un avance, ¿no es cierto? Y entonces me acuerdo que mi papá estaba tan enredado con todas sus cosas económicas, un día se cortó un dedo, estuvo meses sin trabajar, vino la gente que le debía, nos embargaron todas las cosas, bueno, todo un desastre. Y mi papá no tuvo la lucidez para verme mi perfil académico. Pero ¿saben quién sí lo vio? Mi pastor. Entonces mi pastor desde muy chiquito empezó a ver que yo tenía mucho interés en la escuela bíblica y las preguntas que hacía. Y entonces lo que mi papá no vio, mi pastor lo vio. Yo no me daba cuenta, me doy cuenta de esto de grande y lo puedo contar ahora después que me di cuenta. Nunca fue un trauma que mi papá no estuviera presente, porque mi papá no pudo hacerlo, pero mi papá no estuvo presente para mí académicamente. Entonces, ¿qué pasó? Mi pastor de muy chiquito, en Argentina hay una revista que se llama Pastorucito, es de un aborigen, de un indio, que va con su caballo y defiende a los que quieren robar ganado. Bueno, todas unas historias muy con muchos valores, no es cristiana, pero era muy interesante la revista. Entonces mi pastor me dice un día, mirá David, te traje de este regalo, y me regala una revistita de Pastorucito. Y entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, y comenzó el primer discipulado. Léela en la semana la historia, y el sábado en la tarde nos juntamos y me contás qué pasó en la historia. Y yo lo que no me daba cuenta es que mi pastor me estaba empezando a entrenar, a leer, a estudiar, a retener una historia. Y entonces, un día, 2 días, así, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, al año, mi pastor me regala mi primera Biblia. La tengo todavía hasta hoy. Creo que tenía como 8 años. Y empecé a leer la Biblia a los 8 años la primera vez. Mi papá nunca se enteró, nunca estuvo, sabía que tenía la Biblia, qué bueno que el pastor Daniel te regaló la Biblia, pero él no fue influencia sobre mí en lo académico. Yo hoy tengo 4 títulos universitarios, mi papá ninguno. Y mi papá no influenció en eso en mí. Sí pudo colaborar, después avanzó económicamente, me pudo pagar la universidad. Pero yo cuando me fui a la universidad, como habíamos pasado tanta necesidad, la universidad la aproveché y estudié 4 carreras en vez de 1. Y sí, me rompí, no pregunten cómo lo hice, pero sí se puede, ¿no? Las carreras no son para genios de que van a ir a la NASA, las carreras están hechas para todo. Cualquiera puede estudiar, si sos responsable, disciplinado, te sentás, podés estudiar. Pero el punto es el siguiente, cuando yo tenía como 10, 12 años ya había leído la Biblia entera una vez. ¿Mi papá produjo eso? No, mi pastor produjo eso. A mí no me quedó ningún trauma ni nada, pero yo identifico que Dios colaboró en mi vida porque yo de los 12 años te decía que iba a ser pastor. Yo me veía esto que estoy haciendo hoy por las naciones a los 12 años. Pero mi papá no colaboró en eso conmigo. No por eso es un mal papá. No pudo, no supo, no se le dio, pasaron diferentes circunstancias difíciles, pero Dios siempre se provee a alguien que sea influencia para tu vida. Y el pastor Daniel fue una gran influencia en mi vida. Hace poquito nos reímos porque en la ciudad donde nací, una ciudad chica, como de 30.000 habitantes, mi pastor logró hacer un monumento a la Biblia, para que toda la ciudad entendiera que la Biblia tiene que ser un fundamento de la vida. Y yo era muy chiquito y me daban una llave de un candadito y había que ir todos los días porque tiene adentro, es una cosa así como un monumento, y una Biblia gigante que hay que dar la vuelta a la hoja todos los días. Durante 365 días, todos los días. ¿Quién iba? Davidcito. Esa era mi tarea. Y él me fue dando así una serie de tareas. Un día me llamó a servir la cena del Señor, porque me bauticé muy chiquito. Bueno, y me fue entrenando para lo que estoy haciendo hoy, el corazón pastoral, el deseo de estudiar, el deseo de leer la Biblia. Lo que quiero decirte con esto es que no te quedes enredado con lo que te falta. Mirá dónde está lo que Dios te está proveyendo. Claro. Porque tu papá y tu mamá pueden estar pasando situaciones muy duras, muy difíciles, quizás no lo pueden resolver, no pueden buscar ayuda, no están entendiendo, pero te puedo asegurar que Dios pone cerca tuyo personas que pueden ser influencias. Yo sé que hasta yo puedo ser una influencia sobre tu vida, aunque ni me lo cuentes, y yo no voy a hablar nunca con vos, pero te vas a ir a tu casa porque viste cómo hablé, lo que dije, lo conté una historia y termino siendo una influencia sobre tu vida. Me pasó en la adolescencia con otras personas también. Dios siempre va a tener personas que pueden ser influencias sobre mi vida, como fue Pablo para Timoteo, si yo estoy atento y lo observo.
Pero no deje de crecer y de ver lo que Dios puso en tu corazón como sueño, porque no hay, miren, el futuro no está escrito. Lo hermoso del futuro es que el futuro no está escrito, lo puedes escribir vos con tus decisiones. Buenas te van a llevar a más, malas te van a destruir la vida. Y si hoy estamos entendiendo la vida de Cristo y empezamos a escuchar su voz desde adentro, su voz desde adentro nos va a llevar siempre al Señor, siempre a Cristo, siempre a más, siempre a la edificación de su cuerpo, siempre a obedecerle, siempre a servir a los demás con los dones que Él nos dé. Y no, te podés llegar a ser el presidente de la nación. Podés llegar a ser un pastor de una iglesia gigante de, no sé, lo que se te ocurra. Astronauta. O ama de casa, si sos feliz, no importa. Pero el punto es que en cualquier área que estés, seas expresión de Cristo. Y Dios pueda usarte para su propósito, porque para eso fuimos creados. ¿Sí? Espero que les sirva. Quizá estoy perdiendo mucho tiempo contando cuentitos, pero sirve. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿La comida? ¿A qué hora es la comida? Ustedes. Sí, por favor. ¿Escuchan? Fuerte. Dios mismo se ha encargado también de meter en la actualidad a la gente, que son patrones o modelos que se deben Exacto. por el ADN y algunos precisamente ahí se justifican o en eso se escudan, se victimizan, decir, bueno, es que mi papá es así, yo soy así, etc. Así es. En Cristo todo fue hecho nuevo. Mi papá es Dios. No hay herencias, no hay maldiciones. ¿De qué maldiciones me hablas si mi papá es Dios? Dios no maldice. Que está en Cristo una nueva criatura. Todo fue hecho nuevo. Esa es tu realidad espiritual. Si querés, podés enredarte en tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y hasta no sé cuándo. Pero en la realidad, en el espíritu, tu realidad es que Dios es tu papá. Mirá la herencia que Dios tiene para darte. Coherederos con Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, heredero de todo, nosotros con Él, juntamente heredero de todo. Si esa conciencia crece en nosotros, sin duda que vamos a vivir diferente. Vamos a avanzar, vamos, una más. ¿Cómo saber si las decisiones que tomo son mi propia voluntad o la de Cristo? Muy fácil. Tu voluntad no te va a llevar a Dios, te va a llevar a vos, a tus deseos, ¿sí? Pero sí, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre, ¿no? El Señor está en nosotros para eso. ¿Sí? Cristo en nosotros produce lo que a Dios le agrada. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que lo vas a identificar si prestas atención. Vamos con algunas de acá. No sé si llegamos, estamos en serio, la comida, ¿cómo viene? ¿Le avisá que nos esperen 15 minutos? Es que se le va a pasar, se le va a quemar, se le va a secar, no sé. ¿Qué comemos? ¿Tiene hambre? Bueno, de esto hablamos un poquito ayer, lo repito rápido. Cuando a alguien te gusta, ¿está mal ocultarlo? No, no está mal ocultarlo. Lo ocultás, no es ocultar, no decís, no sos sincericida. Me gusta fulano y después a los 10 días ya no te gusta. ¿Cómo andás diciendo cada rato que te gusta? ¿No? Sincericidio es morirte porque dijiste algo que no hacía falta. O sea, entonces lo que hacemos es ocultarlo, no es ocultarlo, es no decir nada mientras voy observando, como hice el sketch ayer, para darnos cuenta si confirmo que la persona me gusta. Ya me gusta físicamente, ok, un paso, vamos al segundo paso. Me gusta interiormente, cómo piensa, cómo trata a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a los jóvenes. Me gusta cómo ama al Señor. O sea, identifico, entonces empiezo, ahí puedo hablar. Dejo de ocultar. No es ocultar, es no decir hasta confirmar. ¿Estamos bien? Bien, vamos a la próxima. Esta letra y esta bolígrafo ya sé quién escribió. No es verdad. No es verdad, no es verdad. Bueno, miren, esta pregunta nos revela cuánto nos falta entender la salvación. Dice así: si el último día de mi vida me reconcilio con Dios sin haber tenido comunión con Él, por así decirlo, ¿me voy al cielo o al infierno? ¿Recuerdan la imagen del primer día? ¿Qué es la salvación? Que mi espíritu vuelva a la vida. La salvación es mi unión con una persona, no ir a un lugar o a otro lugar. ¿Sí? La salvación es mi unión con Cristo en el espíritu. Si me uní a Cristo, nací de nuevo, ya soy salvo. Mi espíritu
se va a la eternidad. Así como el ladrón en la cruz con Jesús, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Terminó. El tipo vivió como un desastre, hizo cualquiera hasta el último minuto. Entonces, lo que va a pasar es que se va a perder todo lo que podrías haber disfrutado, podrías haber vivido, podrías haber construido en lo eterno. No lo viviste, tu espíritu se salva. Todo lo de tu alma, lo de tu cuerpo, se perdió. ¿Sí? Después se puede ampliar esto, pero básicamente volvamos a entender que la salvación es una vida a la que me conecto. La salvación no es un ticket para ir al cielo. La salvación es, me uno a Cristo y ya vivo el cielo aquí. Recién leímos, el celestial que está en la tierra, pero está en el cielo. Yo soy terrenal, pero mi espíritu estoy unido a Cristo que está en el cielo. Soy uno con Él. Ya estoy viviendo el cielo. El celestial vino y está en mí. Después no te preocupes, vamos a ir al cielo, al otro lado de la eternidad. ¿Sí? Y no nos peleamos por cómo es, y porque en la Biblia no hay cosas que no están claras, no importa. Lo que está claro, Cristo vive en mí. Lo que no está claro, no me peleo. Por eso la iglesia se dividió tanto, porque se pelean por lo que no está claro. Y entonces, no, porque la Biblia dice esto, no, porque dice lo otro, y nos peleamos por doctrinas secundarias, cuando la doctrina central es Cristo en nosotros, produciendo lo que al Padre le agrada. ¿Sí? Si no te alcanzó la respuesta, está el apóstol acá. Te puedes seguir contestando. La gracia no es para pecar. Exacto. ¿Cómo busco a Dios si me siento frenada o frenado? Si me siento estancado en la religión. Bueno, la religión es ausencia de vida. Religión es liturgias que yo hago, prácticas religiosas sin vida. Todo lo que hacemos tiene que ser por vida. Por eso, si hay que cantar, cantamos, si no hay que cantar, no cantamos. No pasa nada, movemos la liturgia. La estructura, ¿se acuerdan? Acompaña la vida. Si hay que cambiar algo en la estructura, lo cambiamos para que acompañe la vida. ¿Sí? Pero sería bueno que esta persona hable, se acerque. Necesitamos ser discipulados, necesitamos ser acompañados. Claro. ¿Sí? Por alguien mayor a nosotros, por alguien que va adelante, rendir cuenta, me siento así, me siento asá, porque lo que sentís no es la verdad, lo que tenés en el espíritu es la verdad. Y a veces necesitamos un hermano mayor, alguien que está más maduro que nosotros, que nos acompañe y vayamos reportándonos en la semana. ¿Cómo vas? ¿Cómo venís? ¿Pudiste orar? ¿Leíste la Biblia? ¿Cómo te estás sintiendo? Y entonces no va a haber estancamiento. Miren, la vida, estancamiento no es la vida de Cristo. La vida crece. ¿O no fuiste bebé alguna vez? Y ahora estamos bastante grandes, ¿no? La vida está diseñada para crecer y avanzar. Si yo experimento estancamiento, algo está mal en mí. En mi alma. Acuérdense, en el alma donde Dios está trabajando. En el espíritu ya está todo completo y consumado. ¿La resurrección ya sucedió o está por suceder? Basado en 1 Corintios 15, 52. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 52? Rápido, ¿alguien? ¿Nadie se acuerda? Sí. Recuerden, estamos hablando de la resurrección espiritual en Cristo y otra cosa es la resurrección final en la segunda venida. La vaca no, la vaca ya la vimos. Exacto, Efesios 2 dice que ya fuimos resucitados juntamente con Cristo. Estábamos muertos, léelo fuerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, cuando se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando de otros muertos, no del muerto que está muerto espiritualmente, que está aquí en la tierra y que nace de nuevo y resucita. Una cosa es esa resurrección, otra cosa es la otra resurrección que va a suceder, nadie sabe, ni el día ni la hora, solo el Señor. Si Dios existe y me ama, iré al cielo, haga lo que haga. No es que Dios me ama para que yo haga lo que quiera. Dios me ama y me puso en su Hijo, me puso en su diseño y voy a hacer solo lo que le agrada. Si nací de nuevo en Cristo, no me interesa hacer lo que sea, no me interesa pecar. No es que Dios me ama, entonces Dios me va a perdonar y me pongo a copiar en el examen. No, ahí estaba haciendo deliberadamente algo que sabe que no tiene que hacer. Entonces, cuanto más crece Cristo en nosotros, no te va a interesar nada que sea fuera de diseño. Pero la gracia es libertad, no libertinaje. La gracia es libertad, no libertinaje, exactamente. Si Dios existe, ¿por qué no me lo confirma? Ya que sabe que entre más lo pienso... Bueno, está medio enredada esta pregunta, después el que quiere que la hizo que se me acerque. Dios existe, ¿sabes por qué? Porque está dentro tuyo. Y si no naciste de nuevo, entonces si te estás preguntando si Dios existe, ¿por qué te interesa? Claro.
Si no te interesa que Dios existe, sos un muerto, Estás muerto. es un zombie. Zombie. Estas preguntas son indicadores de ir naciendo de nuevo. Hay un interés. Claro. Si no, no me importa. Pero recuerden, la duda es de Adán, la convicción es de Cristo. ¿Sí? Y esta persona debería hablar con alguien que te ayude a ver. Porque yo puedo decirte que el viento no existe, pero las hojas de los árboles moviéndose me indican que sí existe. Vos podés decir que Dios no existe, pero te estás haciendo preguntas. Si Dios no existe, es como si yo digo, este teléfono no existe. Ya lo estoy viendo, lo estoy mencionando. Si Dios no existiera, ni siquiera lo mencionarías. Pero no voy a hablar de apologética. Acá podemos buscar alguno que... ¿Es incorrecto expresar nuestros sentimientos? No. Dios no te hizo robot. Ser almático no es... digamos, todos somos almáticos. Tocate acá. Todos tenemos un alma. ¿Sí? Todos tenemos sentimientos. El problema es que el alma esté gobernada por cualquier realidad. Ese es el problema. No hay nada de malo en el alma, no es malo ser almático, sos una persona emocional. Dios te hizo así. Jesús en el Getsemaní experimentó emociones, está angustiado hasta que se muere, llora sangre. Pero su vida está gobernada por la convicción interna, sea tu voluntad y no la mía. Amén. Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo gozo si estaba llorando sangre? No era un gozo emocional, era el gozo del Espíritu. El gozo de la convicción de obedecer al Padre y traer todo al orden. Pero emocionalmente podés sentir otra cosa. El problema no es lo que sentís, el problema es que la emoción te gobierne. Me siento mal, no me levanto de la cama. Eso está mal. Sentirte mal, no hay problema. Podés sentirte mal, pero no te tiene que gobernar. De hecho, si ustedes estudian, pregúntenle, hoy en el chat tiene todas las respuestas. Las emociones duran segundos. Una emoción es una reacción. Te tratan bien, te sentí contento. Te tratan mal, te sentí angustiado. La emoción es eso, es una reacción ante un suceso. Dura segundos. El sentimiento puede durar un día, 2 días, 3 días, porque te enredás y te enojás y te ofendés y te das manijas, ¿no? Todo el día pensando en lo que te hicieron. Entonces el sentimiento es lo que vos estirás. No es lo mismo emoción que sentimiento. Investíguenlo, no tengo el tiempo para desarrollarlo. No es malo ser almático, todos somos almáticos. Lo que es malo es que el alma gobierne, gobernada por la carne. El alma fue diseñada para ser el proyector de Dios, ¿se acuerdan? Vuelvan a la lección de la primera clase. ¿Cómo puedo reconectar con Cristo si todavía estoy con muchas luchas? Las luchas, mira, si naciste de nuevo y Cristo está en tu interior, no vas a estar más conectado de lo que ya estás. ¿Cómo hago para que mi mano esté más conectada a mí? Porque estoy luchando con un montón de cosas. Ya tu mano está conectada a vos. Está lloviendo muchísimo y hace frío. ¿Cómo hago para sentir más fuerte mi riñón o mi corazón más cerca mío? Está dentro mío. O sea, no importa lo que pase, ya soy uno con Cristo. Falta madurez para entender esto, conciencia de la realidad de su vida, cualquiera sea la circunstancia. Te puede caer un rayo y el Cristo está dentro tuyo y nadie te lo va a sacar. Te pueden patear, insultar, escupir, Cristo está dentro tuyo, nadie te lo va a sacar. Te puede ir muy mal con tu familia, Cristo está dentro tuyo, nadie te lo va a sacar. ¿Sí? Pero tenemos que tener conciencia de su vida en nosotros. ¿Vamos bien? ¿Tienen hambre? No. En serio, avísennos la cocina, pobre. ¿Cómo venimos? ¿Me dan 10 minutos más? 10, 20, 30, 40. En el nuevo pacto, ¿es correcto a llorar, a arrodillarse, etcétera? En el nuevo pacto, que es desde Cristo en adelante, lo que Dios mira es la sustancia de mi interior. Te podés arrodillar y tu corazón está en la China. Podés llorar y en realidad es porque se metió un pelo en el ojo. Pero todos están viendo que, mirá cómo llora David en el medio de la reunión. Podés engañar a todo el mundo con muchas prácticas, pero lo que Dios va a ver siempre, la intención del corazón. Dios no está en los actos externos. Y está bueno que hagamos actos y que hagamos cosas. Mira, Dios no necesita ni que le hagas bandera, ni que le cantes, ni que ores. Dios no necesita nada. Lo hacemos por nosotros más en realidad. Porque cada vez que yo hago una práctica, una liturgia que tiene que ver con la vida en Cristo, le recuerda a mi alma. Yo voy a dar la ofrenda, por ejemplo. En mi bolsillo tengo $10. Saco el dinero de mi bolsillo y es una notificación a mi alma de que yo no confío en los $10, confío en Dios que me provee.
La ofrenda es un acto de generosidad. En mi bolsillo son $10. Lo puse en la ofrenda, se transformó en avance del Evangelio. Claro. Pero para eso tengo que entenderlo, tengo que crecer en Cristo. Entonces, cualquier práctica que yo haga en el nuevo pacto, si no está lleno de la sustancia de Cristo, no tiene sentido. Sí. Es solo una práctica. La realidad del nuevo pacto es que estamos viviendo una vida, y esa vida se expresa permanentemente. Podés arrodillarte, no arrodillarte, podés orar, podés hacer lo que quieras, pero siempre lo que Dios va a ver es que de tu interior fluya eso como realidad. No como un discurso, no como algo que produce mi alma, no como un fingimiento para que mis amigos en el campamento vean que yo levanté las manos, que canté. No tiene ningún sentido. Claro. Vamos, que no sé si contesto todo. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere hacer conmigo? Qué buena pregunta. Primero ya leímos, lo que Dios quiere hacer con nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo, ¿sí? Y después en lo que Dios te quiere usar, Dios no te anula como persona. Generalmente Dios va a usar lo que te gusta, lo que te apasiona. Te lo hago así, te pongo esta pregunta así. ¿Qué harías aunque nadie te pague por hacerlo, aunque nadie te envíe a hacerlo, y te apasiona tanto que lo harías con mucho gusto durante toda tu vida? Probablemente en eso Dios te quiere usar. Déjenme darle un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez o acompañaron a su papá a hacer un trámite en una oficina del gobierno? ¿Y qué vieron? ¿Una persona contenta o una persona con cara de perro atendiéndote mal? Uno ahí y una fila larga y atrás todos ocupados en la computadora que en realidad están jugando jueguitos. Porque esa persona no está haciendo lo que le apasiona, está haciendo algo por dinero. Va ahí para ganar un dinero, no le gusta lo que hace, lo hace de mala gana. Pero cuando a alguien le apasiona lo que hace, mira, hay que sacarle el micrófono y la cocina está lista y seguimos acá, porque nadie te está obligando a hacerlo, lo haces con pasión. Te apasiona, te gusta, nadie te obliga. Yo haría gratis, lo harías gratis. Claro. Y probablemente Dios en eso te va a usar. Identificar qué te quema por dentro. Miren, el mundo funciona como todo lo que hacemos es para solucionar problemas a la gente. Necesitas comida, vas a un supermercado, necesitas medicamento, vas a una farmacia, necesitas arreglar tu coche, vas a un mecánico. Todo el mundo está solucionando un problema. ¿Qué problema querés solucionar vos? Y en eso que te ocupes, ese es tu pasaporte para llegar a esa gente. ¿Qué significa pasaporte? ¿Vieron como un país? Yo soy de Argentina, puedo entrar aquí porque tengo un pasaporte que dice Argentina y me dejan entrar. Y si voy a un país que está prohibido el pasaporte de Argentina, no puedo entrar. Mi pasaporte es la entrada. David, psicólogo, puede entrar a hablar con alguna gente. Mi esposa, profesora de inglés, puede hablar con alguna gente. Ella tiene el pasaporte para esa gente. Yo no puedo hablar con los alumnos de mi esposa. Ella no puede hablar con mis pacientes porque yo tengo ese pasaporte. Entonces, ¿el pasaporte para qué es? Para que Cristo que está en vos, el reino de Dios que representas, entre a ese lugar y seas el reino para esa persona. Nuestra función no es hacer plata, el trabajo es una excusa para llevar a Cristo ahí. El que me provee es Dios, no mi trabajo. Y Dios me provee como le da la gana. Un día hizo así y llovió pan durante décadas. O sea, Dios puede proveer como quiere. Nunca leyeron el pueblo de Israel, estaban en Egipto esclavizados, no llegaban a pobres. ¿Vieron la línea de pobreza? Si ganás menos de lo que el gobierno dice que tenés que ganar, sos pobre. Bueno, los 2 millones de habitantes que había en Egipto juntaban todas las moneditas y no llegaban a pobre. Y Dios le dice, vayan a la casa de todas las mujeres, le van a dar todo el oro, la plata, todo lo que tienen, y estamos hablando de la nación más poderosa de la tierra. Y ellos una noche eran pobres, a la mañana siguiente eran los más millonarios de la tierra. Pero Dios provee para su propósito. Claro. No pasa nada. Entonces estos cabezones, como nos ha pasado a muchos de nosotros, Dios te provee, haces 10 días de camino y te haces un becerro de oro. El dinero que era para el tabernáculo, el dinero que era para mostrarle a las naciones la grandeza de Dios, lo terminaron usando para ellos con su imaginación y con su estupidez. ¿Y saben lo que hace Dios con tu becerro de oro? Que es toda la plata que Dios te dio para él, lo usás para vos, lo prende fuego, lo hace polvo, lo tira al agua, te lo tomás y va a la letrina tu becerro de oro. Así de sentido del humor tiene Dios, porque Dios tiene mucho sentido del humor. O sea, la letrina tu becerro de oro, tu genial idea, todo tu dinero. ¿Y saben lo que pasó? ¿Se acuerdan que desde el primer día venimos hablando que Dios nos diseñó para ser colaboradores con Él? ¿Saben lo que pasó con todas las familias que pusieron su dinero en el becerro de oro? Cuando pasaron unos días y Dios llamó por medio de Moisés a todos a traer las ofrendas para el tabernáculo, estos cabezones no pudieron participar.
¿Te imaginas la tristeza de ver a toda una nación participando en lo que Dios está haciendo y yo quedarme afuera porque usé el dinero para cualquier cosa? Yo tenés que empezar a ver, no tuvimos el tiempo de hablar, pero el dinero es algo muy importante de lo que tenemos que hablar. No hay nada de malo el dinero es un papel. El problema es qué significa para vos en tu corazón el dinero. Si no significa nada y significa avance el Evangelio, Dios te puede hacer el más millonario del mundo, porque no hay problema con el dinero. Pero el tema es que nosotros queremos el dinero para nosotros. Entonces pensá en hacer lo que te apasiona, hacerlo para el Señor, y el Señor te va a proveer todo lo que te hace falta. Recuerden, Jesús dijo, no se preocupen, qué van a vestir, qué van a comer, qué techo van a tener. Dios sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen el reino y eso será añadido. Dios no lo llama bendición, lo llama cosas. Añadiduras. Pero a nosotros nos encanta añadirnos solo. Me compro, pago en cuota y después oro para que me ayuden a pagar la cuota. Entonces, ¿me proveí yo o me proveyó el Señor? Bueno, no vamos a llegar con todas las preguntas, ¿eh? ¿Ya? ¿Está lista la comida? ¿Una más? ¿Una más o no? Sí. Ah, una más ya. Bueno, esta persona que tiene problemas con pastores y qué sé yo, tendría que hablar personalmente porque es muy amplio Una más sobre el noviazgo. Aunque la persona tenga una lista o pasado, ¿puedo ser aún mi persona apartada? Sí, miren, el punto, todos tenemos pasado, todos cometemos errores y lo que tenés que evaluar es desde el punto ¿cuál es? Cristo, me vine a Cristo. Suponte que hasta hoy cometiste muchos errores y hoy se te reveló la vida de Cristo y cómo todo fue hecho nuevo. Todo lo que hiciste de hoy para atrás lo hiciste ignorando y lo hiciste siguiendo la naturaleza del viejo hombre, era carne, y para Dios carne es lo mismo si es celo o es una borrachera o es un adulterio, está en la misma lista. La única diferencia son las consecuencias para vos. Pero para Dios da igual, porque es la naturaleza del viejo hombre produciendo carne. Carne es carne. Buena, mala, mediana, mucho, poco es carne. Entonces todo lo que hiciste para atrás es carne. No tiene sentido hablar del pasado, hurgar en el pasado, todos los errores que cometiste si fueron en la carne. Ahora, de hoy en más, que estás en Cristo y que entendés la vida de Cristo y tu compromiso es con producir el fruto del Espíritu, vamos de hoy para adelante. Y otra cosa, acordate, si la persona no estaba cerca tuyo, no te conocía, no era tu novio, no lo hizo en contra tuyo. No te podés enojar por lo que hizo en contra tuyo si vos no existías en su vida. Lo hizo en contra de sí misma y lo hizo en contra del Señor. El Señor ya le perdonó. Si Dios no te condena, ¿quién soy yo para condenarte? ¿Sí? Y vamos de hoy para adelante. ¿Amén? Bueno, quedaron algunas, después podemos revisarlas o pueden contestarlas los hermanos acá. Abrazos. Muy bien que hicieron muchas preguntas.